Hola, soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los verdaderos dueños del mundo, los que están más allá de gobiernos y estados. ¿Saben ustedes quién gobierna el mundo? Desde luego no son los gobiernos de los países. Fíjense, los líderes del grupo de los 8 países más desarrollados del planeta, el famoso G8, se reúnen una vez por año en distintos lugares del planeta, pero piensan que ¿acaso son ellos los técnicos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial? ¿O tal vez los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea? ¿Quién toma las grandes decisiones? ¿Se han dado cuenta de que las declaraciones finales que se publican al término de las cumbres entre los más poderosos están a menudo vacías de contenido y son apenas un manojo de orientaciones vagas que no reflejan para nada el curso del mundo? ¿Dónde se toman entonces las decisiones? ¿Quién las planifica? En realidad, detrás del telón de la política espectáculo, pues existe toda una serie de cenáculos casi secretos donde sin testigos indiscretos, sin periodistas y a veces hasta sin mujeres, se juega el auténtico destino del mundo. No se trata de un club religioso ni de un círculo embebido en alguna mística extraña, ni de un grupo alimentado por la idea de un complot universal. Son sencillamente poderosas organizaciones secretas compuestas por magnates de las altas finanzas, estrategas, hombres políticos de gran vuelo y militares cuya existencia confirman el juicio del ministro de Finanzas británico, Disraeli, quien un día escribiera lo siguiente: el mundo está gobernado por personajes que no pueden ni imaginar aquellos cuyos ojos no penetran entre los bastidores. Esto fue publicado por Coningsby en su página 183. La más desconocida, pero la más potente de esas organizaciones secretas se llama Bilderberg, cuya última cumbre se celebró en Francia en el Castillo de Versalles. Esta organización fue creada en mayo de 1954 en el Hotel Bilderberg, de ahí toma su nombre, de Oosterbeek, en Holanda, y fue creada por el príncipe de los Países Bajos, Bernardo de Holanda, quien junto con su familia pues goza de una enorme fortuna en la Royal Dutch Shell Oil Corporation. A su mismo nivel se encuentra David Rockefeller, que representa a su familia y especialmente a la Standard Oil de Nueva Jersey, una de las más importantes estructuras societarias que existen. Por cierto, resulta interesante y significativo observar cómo en las últimas 3 décadas, mientras ha habido revoluciones políticas en distintas partes del mundo, estas 2 compañías, fíjense bien, terminan casi siempre recibiendo todas las concesiones de petróleo y de gas natural. Esto vale específicamente para África, el Medio Oriente, América del Sur y el Lejano Oriente. Pues bien, Bilderberg es un grupo supranacional cuya existencia se basa en la idea de reunir a los más poderosos, a fin de que estos puedan armonizar la política y las finanzas internacionales. No obstante, la adhesión al grupo de Bilderberg se hace por contactos confidenciales y sus miembros tienen estrictamente prohibido hablar abiertamente del contenido de los debates y de las decisiones que allí se toman. El grupo está compuesto esencialmente por personalidades del mundo de los negocios, también del mundo de la industria y la política, y cada uno de sus miembros es seleccionado según su mérito. Y aunque su funcionamiento y su organización interna siguen estando protegidos por el secreto,
se sabe muy bien que existe una especie de comité conductor, o como dicen los ingleses, steering committee, compuesto por miembros permanentes, normalmente de 15 a 18 personas de todo el mundo, que decide quién se invita y de qué temas se va a hablar. El puesto de presidente del comité organizador está ocupado desde el año 2000 por el belga Etienne Davignon, presidente del conglomerado Société Générale de Belgique. Según cuentan quienes recaban informaciones sobre este cenáculo especial, Bilderberg está dividido entre iniciados. En total, 4 integrantes del club, básicos, entre ellos David Rockefeller, así como también por inocentes e invitados esporádicos a las reuniones. No obstante, los personajes que asisten a las cumbres no son iniciados. Fíjense bien, el secretismo es su regla de oro, incluso para los escasos periodistas que reciben esporádicas invitaciones. Recuerdo que en 1998 un periodista escocés infiltrado, que pretendió el hombre darle algunas informaciones sobre esas conferencias, terminó siendo detenido durante varias horas. Según el sociólogo británico Mike Spithier, autor de documentados trabajos sobre las sociedades secretas y en particular sobre esta, sobre Bilderberg, en 1976 el periodista Gordon Tether perdió su puesto en el Financial Times cuando quiso publicar un artículo demasiado explícito sobre el tema. Así pues, los periodistas invitados ocasionalmente tienen que dejar su título en la puerta. Y aunque es el más protegido, pues tengo que decirles que Bilderberg no es el único círculo sobre el que pasan las cosas y sobre los que existen muchos interrogantes, porque también tenemos el Club de Roma, la Comisión Trilateral, el Bohemian Club, el Aspen Strategic Group, el Council of Foreign Relations y el Skull and Bones, que constituyen otros brazos de lo que muchos denominan la secta global. Este grupo de Bilderberg se presenta como un foro internacional en cuyo seno los dirigentes políticos y económicos exponen su posición personal sobre temas de interés general, especialmente en los campos de la política exterior y la economía internacional. Sin embargo, cuando se conoce la nómina de participantes, los temas tratados y algunas decisiones históricas tomadas por sus miembros, se hace evidente que existe un lazo confidencial entre lo que se habla en Bilderberg y lo que ocurre después. Y cada vez que un tema domina la agenda mundial, Bilderberg lo trata a su manera, elaborando una estrategia de respuesta o, como ya ha sucedido en algunos casos, estableciendo una auténtica política de acción. El Foro Económico Mundial de Davos, ya saben ustedes que reúne cada año en esta ciudad suiza a la crema del mundo para evocar públicamente los temas más candentes. Pues bien, Bilderberg hace lo mismo, solo que a puerta cerrada, sin ruedas de prensa, sin publicidad de ningún tipo. Y como señaló un miembro influyente del club que asistió a la cumbre de Versalles, uno va a Davos y paga para hacerse ver. Pero a Bilderberg uno viene para escuchar sin hacerse ver. Los grandes cardenales de este cónclave planetario pues son los dueños de los grandes bancos: Laissez-faire Company, Barclays, Chase Manhattan Bank, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Société Générale de Belgique, UBS, Warburg, etcétera, etcétera. Administradores, por otra parte, de los más importantes grupos industriales como son Unilever, Fiat, Daimler Chrysler, Xerox Company, Lafarge, Total Final Health, Shell, la BP, Amoco, etcétera, etcétera. También varios comisarios europeos, millonarios como Rockefeller y sus descendientes, responsables de instituciones de estudios internacionales. O el IFRI, el secretario general de la OTAN,
dirigentes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, expresidentes como George Bush padre o Bill Clinton, personajes influyentes como Henry Kissinger, senadores e intermediarios de altísimo vuelo. También están Göran Greider, secretario de redacción del diario sueco Dala Demokraten, que establece un lazo entre el orden actual del mundo y las influencias ejercidas en el seno de Bilderberg desde hace 50 años. Fíjese bien, según Greider, Bilderberg contribuyó a instaurar el tipo de capitalismo que conocemos hoy y a solidarizar entre sí a las principales élites mundiales del ámbito de los negocios. David Rockefeller, dueño del Chase Manhattan Bank, hoy llamado JP Morgan Chase, fundador de la Comisión Trilateral, es decir, el brazo político de Bilderberg, participó de todas las reuniones del grupo desde su fundación en 1954. A él se le debe la mejor definición escondida de los círculos como Bilderberg. Fíjense que en la edición del 1 de febrero de 1999, Rockefeller declaró a Newsweek International lo siguiente: algo debe reemplazar a los gobiernos y el poder privado, y me parece la entidad adecuada para hacerlo. Se refería a Bilderberg. El esquema de sus reuniones, que como ya les he dicho se celebran cada año en un lugar diferente del mundo, no varía. Son ultrasecretas, están protegidas por un imponente ballet masculino de los servicios secretos, con la asistencia de lo más destacado que existe en los círculos de las finanzas y también de la política. Y es posible que el doctor Quigley pudiera estar en lo cierto cuando alegaba que las fuerzas políticas y económicas de esta esfera, de la Tierra, se están tejiendo para formar un gigantesco y monolítico poder global total. Pero de eso les seguiré hablando dentro de un ratito. Permítanme un inciso, que voy a tomarme un jugo de fruta y enseguida regreso con ustedes. Existe un grupo en el mundo compuesto por 7 familias, alrededor de las cuales pivotan de 300 a 400 personas en posiciones ejecutivas, que se conocen entre ellas personalmente y que determinan cuáles serán las políticas económicas, financieras y sociales que se implementarán cada año en todo el mundo. Y todo mediante su enorme poder económico y financiero. Fíjense que sus influencias políticas, a través de funcionarios, empleados y sus propios agentes ubicados en posiciones clave de los más importantes gobiernos del mundo, son tan grandes que estas 7 familias son literalmente las dueñas accionariales, es decir, que poseen más del 51% de las acciones de las principales empresas del mundo. Su poder abarca los grandes bancos, las principales industrias petroleras, los laboratorios e industrias farmacéuticas, la industria de la biotecnología, la alimentaria, la tecnología informática y de comunicaciones, incluyendo lógicamente los medios de comunicación social más importantes. Su poder está infiltrado en todos los servicios secretos y agencias de seguridad de la esfera, y ciertamente los gobiernos o personajes que resultan molestos o inconvenientes para sus planes son eliminados de la manera más eficiente y conveniente para ellos. Este grupo utiliza toda su influencia para consolidar el nuevo estatus neocolonial al que han sometido los países menos desarrollados. Su esquema básico de operaciones es muy simple: la conformación de un cártel de bancos, entre los que se incluyen a diversos bancos centrales del mundo. Debo decirles que no hay poder económico o financiero que se les pueda oponer. Este grupo tiene la facultad de crear dinero de la nada, el famoso dinero Mandrake por el mago, y pueden corromper a cualquier persona que sea necesario. Tienen esa facultad. Son ellos los que deciden las prioridades planetarias, los que imponen las costumbres y las modas, y los que deciden en definitiva qué debe ser promocionado y qué no. El principal enemigo que reconocen es la población en crecimiento
de los países del tercer mundo. Y entre sus acciones más notables para eliminar a este enemigo se cuentan pues las campañas y subsiguientes prohibiciones de productos que son pues demasiado útiles para la humanidad y facilitan o podrían facilitar su crecimiento, como el DDT, los CFC, qué sé yo, diversas sustancias químicas fundamentales para el desarrollo industrial y la salubridad pública, etcétera, etcétera. Finalmente, el diseño y puesta en práctica del Protocolo de Kioto, que como saben tiende a la reducción de la actividad industrial y comercial mundial. Pero vamos a ordenar un poco las piezas, fíjense. Walter Rathenau, entonces canciller alemán durante la República de Weimar, escribió un artículo publicado el 24 de diciembre de 1921 en el Wiener Press, donde realizaba un sorprendente e indiscreto comentario que terminaría costándole la vida 6 meses más tarde. No se equivoquen, decía, solamente 300 hombres, cada uno de los cuales conoce personalmente a los otros, son los que gobiernan de hecho a Europa. Ellos eligen a sus sucesores entre los miembros de su propio entorno. Estos hombres tienen en sus manos el poder para impedir o terminar con cualquier estado de cosas que consideren irracional. En abril de 1922, Rathenau firmó el Tratado de Rapallo, por el cual Rusia perdonaba a Alemania los pagos de reparación de guerra a cambio de tecnología industrial. Pues bien, Inglaterra protestó airadamente porque el tratado había sido elaborado a sus espaldas y preveía el desarrollo de los campos petrolíferos de Bakú sin intervención británica, lo cual favorecería enormemente a Alemania y perjudicaría de manera especial al grupo de 300 hombres que Rathenau denunciaba y que otros analistas pues conocían y llegaron a denominar el Comité de los 300. Pues bien, Walter Rathenau fue asesinado misteriosamente en junio de 1922, 2 meses después de firmado el tratado con Rusia y 6 meses después de haber osado mencionar públicamente la existencia del misterioso grupo. Los asesinos de Rathenau fueron arrestados de inmediato, pero de manera significativa, la policía anunció más tarde que se habían suicidado, de modo que los móviles del asesinato y sus instigadores, bueno, pues se perdieron para siempre en el misterio. A partir de este hecho se esfumó toda posibilidad de recuperación económica para Alemania y se inició de inmediato la declinación del valor del marco alemán. Claro, resulta verdaderamente impactante la semejanza de este asesinato con otros asesinatos políticos famosos, como fueron los de John Kennedy, Indira Gandhi, Olof Palme y tantos otros, cuyos autores intelectuales permanecen en el anonimato. Y desde luego muestra claramente que no es necesario tener una gran imaginación para relacionarlos con ese poder oculto, ese poder en las sombras. En cualquier caso, las personas molestas que hacen declaraciones inoportunas, proponen políticas inconvenientes para el grupo o resultan peligrosas para sus intereses, tienden a ser eliminadas como medida profiláctica necesaria, ¿verdad?, para la supervivencia de ese especial modo de vida de unas pocas personas que se han apoderado virtualmente del mundo. Pero de eso les seguiré contando más. Permítanme un lapsus para darles unos mensajes y enseguida regreso. ¿Han oído hablar de las 7 hermanas? En esa línea de eliminación de personas peligrosas a las que me refería antes, se recuerdan otros casos resonantes como los misteriosos accidentes de aviación del presidente de Panamá, el general Omar Torrijos, el de Estensoro, que era presidente de la entonces petrolera estatal argentina YPF, hoy finalmente en manos privadas europeas. Todo ello cuando se negociaban arreglos comerciales que dejaban afuera del negocio a las famosas 7 hermanas del petróleo. Pues bien,
Se conoce como las 7 hermanas al cártel petrolero que hasta hoy maneja los precios y las políticas petroleras de todo el mundo, por más que la OPEC pretende ignorarlo. Son estas 7 hermanas quienes parecen estar ligadas a la muerte accidental de Enrico Mattei, aquel presidente de la AGIP italiana, quien había negociado exitosamente un tratado petrolero y de gas natural con Irán, pero que, claro, era demasiado favorable para la recuperación económica de Italia y altamente desfavorable para el cártel de las 7 hermanas. Su fin era previsible después de negociar con Rusia la provisión de petróleo de la región de Bakú, pagadero con tubos de acero italianos que permitirían a los soviéticos construir el gasoducto hasta Europa Central y amenazar con ello el monopolio de las 7 hermanas en la región. Para ello se construyó una acería en el norte de Italia, pero en 1962, un mes después de entrar la fábrica en servicio, Enrico Mattei, increíblemente, murió en un accidente de aviación demasiado sospechoso. Y todo ello cuando planeaba reunirse con John F. Kennedy para llevar adelante una serie de negocios relativos al petróleo de los Estados Unidos. Un negocio que las 7 hermanas siempre han considerado de su propiedad exclusiva. ¿Pero quiénes son estas 7 hermanas?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues terminada la Primera Guerra Mundial, las compañías petroleras americanas de la familia Rockefeller y las inglesas forcejeaban para apoderarse del control del negocio del petróleo mundial. Pero al poco tiempo se dieron cuenta de lo poco conveniente que era luchar entre sí. ¿Y qué creen que decidieron? Pues decidieron unirse para facilitar las cosas, para facilitarse ellos mismos las cosas. Así que enviaron representantes a una reunión que se realizó en Knackery, en Escocia, para formar un cártel petrolero en beneficio mutuo. Y en 1928 llegaron a firmar el convenio de Knackery, un pacto secreto que dejaba delimitado el reparto del mercado y las regiones de poder de cada uno de los integrantes del cártel. Las 7 principales compañías integrantes de este cártel, conocidas desde siempre como las 7 hermanas, eran las siguientes: la ESO, Standard Oil of New Jersey; la Mobil, Standard of New York; la Gulf Oil; la Texaco; la Chevron, Standard de California; y las 2 compañías inglesas, la Royal Dutch Shell y la Anglo-Iranian Oil Company, más tarde convertida en la British Petroleum o BP. No resulta aventurado pensar que el resumen que hicieron los diseñadores de políticas globales del IPCC estuviese redactado para consumo de estas 7 familias que se han apropiado del mundo. Y no precisamente para orientarles y permitirles tomar decisiones, sino como un mero placer visual, al contemplar cómo sus planes van tomando forma lentamente al principio y más aceleradamente hacia el final. Después de todo lo que hace y dice el IPCC, pues no es nada más que seguir las instrucciones sumamente precisas de estas familias a través de la muy bien lubricada cadena de mando que ha ido estableciendo a lo largo de los años. En realidad, si le damos un rápido repaso a la historia reciente del mundo, se puede comprobar de manera fehaciente, inequívoca e incontrovertible que la única manera en que el mundo ha sido conducido hasta hoy pues ha sido a base de conspiraciones, de complots, de asociaciones ilícitas e indebidas de toda clase y calaña, desde pequeñas sectas religiosas a las masónicas más renombradas, desde las sociedades teosóficas, filosóficas, eugenésicas y esotéricas hasta las astrológicas, satánicas y hasta grupos filosófico-políticos como son los venecianos, los Illuminati, los jovistas, los fabianos, etcétera, etcétera. Pero permítanme ahora hablarles precisamente de eso, de complots y conspiraciones. Fíjense, el complot, la conspiración, ha sido desde siempre el más eficaz método de acceder al poder y mantenerse en él, de enriquecerse y de crear más poder todavía y de acumular más riquezas, en un círculo vicioso en donde las revoluciones más famosas apenas sí han sido cuartelazos con un cambio de funcionarios.
La riqueza y el poder siempre se han mantenido fuera del alcance de las clases más desfavorecidas, es decir, la clase media y la proletaria. Hay quienes creen aún que la democracia pues tiene los mecanismos e instituciones apropiadas para defenderse y evitar de alguna manera ser copada por grupos sin escrúpulos, y que también consideran que los gobiernos pueden, como legítimos representantes del pueblo, controlar los precios y los salarios por medio de decretos y de leyes. Creen que las medidas de corto plazo pueden tener éxito para contribuir a la salud económica de una nación, y que los gobiernos democráticos tienen la capacidad y habilidad de manejar los parámetros de las economías nacionales y, en armonía con otros gobiernos, pues los parámetros de las economías del mundo entero. Fíjense bien, los miembros de estas familias son dueños de cientos de fundaciones filantrópicas y sin fines de lucro, que en realidad no dejan de ser una muy elegante manera de evitar pagar impuestos al gobierno, es decir, una pantalla, e invertir las subvenciones oficiales que reciben en organizaciones que siguen sus instrucciones precisas para aumentar y consolidar su dominio absoluto de la economía mundial. Por otra parte, como ya han visto, es el cártel de banqueros el que controla las finanzas mundiales y dicta las políticas monetarias de los bancos centrales de cada nación del planeta, con excepción de algunos pequeños países que ya saben que están fuera del sistema, como pudieran ser pues Cuba o Laos, por ejemplo, aunque carecen de importancia en el concierto mundial. Y es curioso porque estos bancos tan importantes, los 10 bancos más importantes del mundo, están en manos privadas. ¿Saben que llaman dinero mandrake al dinero que los banqueros crean a partir de la nada, usando la magia del mago Mandrake, como les decía antes? Esto va en contra de cualquiera de las leyes de la termodinámica en cuanto a que nada se crea, todo se transforma, por lo cual, bueno, pues sería imposible pensar en crear riqueza de la nada. Pues bien, los bancos sí que pueden, y esa es precisamente la razón de su operativa: crean dinero de la nada. El mecanismo es muy sencillo, fíjense. Desde hace muchos siglos, los prestamistas, que son una forma eufemística de decir banquero, se dieron cuenta del peligro que representaba ser robados en sus casas y castillos por las bandas de forajidos. Así que se las arreglaron para que los poderosos y los ricos les confieran sus monedas de oro y otras riquezas para ser guardadas en custodia en unas bóvedas que tenían a prueba de asaltos. Y a cambio de este servicio se les recompensaba con un cierto interés. Como la antigua religión cristiana prohibía a los fieles prestar dinero a interés, pues la verdad es que ningún católico sentía el menor deseo de prestar nada y arriesgarse a que no se lo devolviesen, y que ese amor al prójimo al final les llevase a la ruina incluso, por lo que los cristianos no prestaban dinero, cosa que sí hacían los judíos, ya que no tenían esa restricción en su religión, con lo que demostraban, bueno, pues ser más prácticos en definitiva y más inteligentes que los cristianos. De ahí que las dinastías banqueras tengan un reconocido origen judío. Pues bien, también se dieron cuenta los banqueros de que sus clientes les pedían en devolución un promedio del 10% de las monedas de oro entregadas en depósito, de modo que comenzaron a prestar el 90% restante del capital entregado en custodia sin conocimiento de sus patrocinadores. De esa forma, por ejemplo, prestaban esas 90 monedas de oro sabiendo que esperando que se las devolverían en tiempo y forma, con un suculento interés que compensaba la angustia de correr el riesgo de que sus depositantes supiesen cuál era el juego y realizasen alguna reclamación airada, para exigir la devolución de las monedas. Iniciaron de este modo el negocio bancario. Para minimizar el riesgo de no contar con las monedas suficientes para devolver en caso de un reclamo inesperado, rara vez hacían los préstamos en metálico, las monedas de oro en sí, sino que lo que hacían era en forma de promesas de pago, escritas sobre un papel vistoso, lo que hoy se conoce como pagaré, cheque o letra, o más comúnmente como papel moneda o billetes de banco. Todas esas formas financieras de pago, pues lo que son en realidad son promesas de pagar una cierta cantidad de oro cuando sea reclamada.
Pues bien, con ese mecanismo los banqueros podían multiplicar su capital de manera virtual, sin haber entregado el oro, hasta el infinito, porque esas 90 monedas de oro servían para garantizar innumerables operaciones de 90 monedas, de las cuales solo se les reclamarían 10 alguna vez, de acuerdo a la experiencia comprobada. Así pues, era frecuente que de los originales, o de las originales 100 monedas de oro, el banquero hubiera realizado préstamos por un valor de 1000 o 10.000 o 1.000.000 de monedas. Y lo importante era que el deudor pagase en términos su préstamo para no correr el riesgo de no poder entregar el 10% del dinero que era reclamable por los depositantes. Se comprueba con claridad que en pocos años de esta honesta actividad, bancaria, un capital inicial de 100 monedas de oro se podía convertir en un capital nominal de 1.000.000 de monedas, de las cuales 999.990 habían sido creadas de la nada, pero hechas realidad por los que habían pagado sus préstamos en tiempo y forma. Es fácil imaginar que todo el sistema financiero, después de esto que les estoy contando, pues es tan frágil como una pompa de jabón, en donde está encerrada esa cosa tan volátil que se llama confianza, vigilada muy de cerca por esos hermanos que se llaman miedo y pánico. Normalmente confianza mantiene a los dos hermanos, miedo y pánico, a una distancia prudencial, pero si alguna noticia permite que estos dos, el miedo y el pánico, salten sobre confianza, entonces el sistema financiero mundial, es decir, esa pompa de jabón que flota en una selva de alfileres en la nada, pues se desvanezca en el aire, dejando una hecatombe social en pleno desarrollo. El sistema bancario puede venirse abajo como un castillo de naipes. Las técnicas de ingeniería financiera fueron variando y se fueron perfeccionando hasta nuestros días, en que los banqueros pues hacen que sus pérdidas sean afrontadas por los gobiernos. Pero aún así, hay que decir que sigue siendo un riesgo. El sistema financiero internacional puede explotar en cualquier momento. Aun cuando los banqueros tienen simpatizantes en los congresos de todas partes del mundo que se ocupan de emitir leyes que protegen a los depositantes de los desaciertos de los banqueros, haciendo que el Estado llegue a garantizar los fondos depositados en los bancos. Claro que para eso usan el dinero de los depositantes, que son quienes forman el Estado. Los banqueros nunca pierden, se cobran del dinero de la gente. Muchas naciones lo han podido comprobar como consecuencia de sus crisis financieras. Los bancos siempre son avisados de antemano, siempre son avisados a tiempo, se apoderan de los depósitos de sus ingenuos clientes y los envían al exterior en efectivo. Containers enteros, nos ha demostrado la historia, repletos de dólares en billetes han sido enviados al extranjero. Cientos de toneladas de billetes, millones de sueños perdidos para siempre. Cuando los jueces hacen abrir las bóvedas de los bancos para embargar dinero en efectivo, no hay nada. Allí no encuentran ni siquiera queso para los ratones. Quienes tienen la mala suerte de ser asiduos concurrentes a los casinos lo tienen muy claro. La banca no pierde jamás. Pero no se vayan, que todavía tengo algunos aspectos importantes que contarles. Permítanme que me tome un vaso de jugo natural. ¿Y qué decir de las dinastías de banqueros? Comienzan con la fundación de las dinastías de banqueros en Europa, y en especial las famosas dinastías Rothschild, Baring, Warburg, Leicester, Selling, Schroeder, Speyer, Morgan y tantas otras. También forma parte de la historia del cártel de banqueros la creación del Banco de Inglaterra,
que necesitaba canalizar las ganancias logradas por la revolución industrial y su incipiente imperio colonial hacia actividades que consolidaran el imperio y la dominación de mercados a escala mundial. El Banco de Inglaterra se creó para financiar las guerras coloniales de conquista de territorios y más tarde para las guerras entre estados europeos como las napoleónicas, la franco-prusiana de 1870, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Los banqueros, reunidos en el cártel financiero, decidían a quiénes apoyar, con sus préstamos, claro está, y a quiénes hundir, negándoles su ayuda. Recuerdo ahora el caso de la viuda de Meyer Amschel Rothschild, el fundador de la dinastía Rothschild, que escribió en 1847 lo siguiente: no se preocupe usted, no habrá guerra en Europa, porque mis hijos no proveerán el dinero para ello. El historiador y analista Cleon Skousen describe en su libro El capitalista desnudo el desarrollo de las dinastías financieras de J.P. Morgan y los Rockefeller en los Estados Unidos y la manera en que consiguieron crear el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos y usarlo en propio beneficio. Se pregunta el autor: ¿quién controla la Reserva Federal? ¿Cuáles son las metas de la Reserva Federal y de los demás bancos centrales? ¿Cuáles son las metas de las familias de banqueros internacionales que controlan a los bancos centrales? Claro, son preguntas inquietantes, pero mucho más lo son las respuestas. En cuanto a quién controla la Reserva Federal, Skousen prefiere explicar primero quién no la controla. Y deja muy claro que el gobierno de los Estados Unidos no la controla, y lo explica así. Dice lo siguiente: según lo hemos señalado antes, en Inglaterra las dinastías de las familias de banqueros establecieron su control monopolítico sobre las finanzas cuando fundaron el Banco de Inglaterra como una institución privada con la apariencia de una institución gubernamental oficial. Se habían creado centros de control financiero similares en Francia, Alemania, Italia y Suiza. Más tarde nos explica que el sistema de la Reserva Federal está compuesto de 12 bancos nacionales, aunque el único que tiene alguna importancia es el de la ciudad de Nueva York. Pues bien, según Skousen, este banco fue siempre administrado por alguien que congeniara por entero con los intereses de los bancos internacionales. Y se refiere a que el primer presidente de la Reserva Federal de Nueva York, Benjamin Strong, decía que Strong debía su carrera a los favores del Banco Morgan, porque en 1914 fue designado presidente del Banco Reserva Federal de Nueva York, nombrado conjuntamente por Morgan y por Kuhn, Love y Company. 2 años más tarde, Strong conoció a Montagu Norman y en esa ocasión acordaron inmediatamente colaborar bajo prácticas financieras que ambos reverenciaban. Montagu Norman era entonces el presidente del Banco de Inglaterra y el mentor de J.P. Morgan, que le reverenciaba por haber sido el promotor de su carrera como banquero. Pero lo inquietante no era esto en realidad, sino las prácticas financieras reverenciadas por la Reserva Federal y los demás bancos centrales. Los banqueros internacionales querían usar el poder financiero de Estados Unidos e Inglaterra para forzar a todos los otros países importantes a que operasen a través de bancos centrales libres de todo control político, con capacidad para resolver todas las cuestiones financieras internacionales mediante convenios mutuos sin interferencia alguna por parte de los gobiernos. Quigley describe las metas de más alto nivel de las dinastías de banqueros de la siguiente forma. Dice que nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía mundial, entendido como un todo. Este sistema, según él,
debía controlarse a la manera feudal, con los bancos centrales del mundo actuando en forma concertada mediante convenios secretos fijados a partir de reuniones y conferencias frecuentes y desde luego privadas. Pues bien, el eje del sistema sería el Banco de Pagos Internacionales, BIS, con sede en Basilea, Suiza, conformado por un banco privado, propiedad de los bancos centrales del mundo, y controlado por ellos, los que a su vez constituían sociedades privadas. Todo ello en manos de hombres del calibre de Montagu, Norman del Banco de Inglaterra, Benjamin Strong de la Reserva Federal de Nueva York, Charles Rees del Banco de Francia y Hjalmar Schacht de Reichsbank. Cada banco central buscaba dominar a su gobierno mediante su habilidad de controlar los préstamos al tesoro, de manipular divisas, de influir en el nivel de la actividad económica del país y actuar sobre los políticos dispuestos a colaborar por medio de recompensas en el mundo de los grandes negocios. También se pregunta Skousen sobre las metas propias de las familias dinásticas de banqueros que han conformado el poderoso cártel de banqueros mundial, que se ha adueñado de la economía de todo el planeta. Y nos asegura Skousen algo que eriza los cabellos a todo el mundo, a cualquiera que crea que está viviendo en un mundo donde el pueblo elige sus representantes y es soberano en sus decisiones. Skousen decía que existía un creciente volumen de pruebas que corroboraban que los altos centros de poder político y económico han estado forzando a toda la raza humana hacia una sociedad global, socialista, de orientación dictatorial. Y lo más incomprensible es el hecho de que este desplazamiento hacia la dictadura, con su inevitable destrucción de 1000 años de luchas para lograr la libertad humana, está siendo tramada, promovida e implementada por los líderes y los superricos de las naciones libres, cuyas posiciones de influencia los hacen aparecer como los principales beneficiarios de una sociedad de libre empresa orientada hacia la propiedad, una sociedad abierta en la que se ha logrado tanto progreso. Sobre todo, ellos deberían saber que para que este sistema sobreviva, deben preservarse la libertad de acción y la integridad del derecho de propiedad. ¿Por qué entonces los supercapitalistas intentarían destruir estos derechos? Bueno, el doctor Quigley, como iniciado y colaborador de estas familias, da una respuesta tan asombrosa que parece a simple vista virtualmente inconcebible. Dice que la lógica se hace evidente después de que se reúnen y se integran todas las referencias dispersas que existen sobre el tema. Es decir, cuando se comienza a distinguir la imagen siniestra que muestra el rompecabezas a medio armar, que la jerarquía mundial de la dinastía de banqueros y los superricos tiene como meta pues el apoderarse de todo el planeta y que lo puede ir haciendo mediante una legislación socialista si viene el caso, pero sin rehuir tampoco el recurrir a una revolución de otro tipo si fuese necesario. El señor Skousen dedica una gran porción de su libro describiendo la manera precisa en que las élites bancarias y financieras han estado y siguen preparando el terreno y han llevado al poder y han consolidado ya en aquellos tiempos a Stalin y Lenin en Rusia, a Hitler en Alemania o a Mao Zedong en China. ¿Y qué podemos esperar de estas personas que llevaron al poder a estos dictadores sanguinarios, tiranos del siglo XX, y los hicieron confrontar entre ellos para beneficio de sus negocios y su poder universal? Hay que reconocer que Víctor Hugo tenía razón cuando decía en el siglo XIX aquello de pobre gente. Creen que mueren por la patria, cuando en realidad mueren por unos pocos industriales que forman parte de esas 7 familias, por supuesto. En fin, que las grandes líneas de la política mundial son trazadas por ellos, que ejercen su control e influencia en todos los ámbitos y que increíblemente a través de alguna de sus sociedades secretas integradas, como fueron las Thule, Vril o la DHVSS,
Han llegado incluso a realizar misiones y establecimientos en otras esferas del sistema, como la Luna o como Marte, tal y como les adelantaba en su momento. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy ha sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A1 por hoy. Muchas gracias por su atención.